Bueno, un gusto poder estar acá. Es realmente un placer para mí, un honor poder estar hablando de salud mental con ustedes. Quisiera compartirles en este ratito algo de lo que a los que nos dedicamos a la salud mental nos tiene extraordinariamente preocupados, que tiene que ver con el estigma que genera las enfermedades en salud mental y la importancia que tiene el poder combatirlo, no solamente desde los organismos sanitarios, sino que desde todas las iniciativas que cada uno y cada una pueda tener en su día a día. La idea es que podamos tener una conversación acá, que puedan haber preguntas, eventualmente testimonios, eventualmente, de este tema que es extraordinariamente relevante. Yo quisiera iniciar esto con algo de información que las mismas Naciones Unidas nos han aportado, ¿sí? La evidencia que se ha publicado de la importancia que tienen los trastornos de salud mental, particularmente después de la pandemia por COVID-19, cómo la salud mental del mundo entero se deterioró. Y se habla de cifras que llegan a las alarmantes aumentos de 25-27% de aumento de prevalencia de trastornos ansiosos y depresivos después del primer año de la pandemia. Nosotros sabemos que los trastornos de salud mental, y aquí también se suman los trastornos neurológicos y los trastornos por consumo de sustancias, representan una carga enorme de enfermedad para nuestro mundo. Pueden llegar a ser el 10% de la carga mundial por enfermedad. Y esto lamentablemente se asocia a cifras aún más sombrías, ¿sí? Que en países de rentas bajas y medias, solo el 15% de las personas recibe algún tipo de tratamiento por su trastorno. Ahora, esto no solo tiene que ver con la falta de acceso, ¿sí? O la falta de especialistas. Esto también tiene que ver con el tema de la presentación de hoy, que tiene que ver con el estigma. El estigma de salud mental es extraordinariamente preocupante porque altera la posibilidad de acceder a la salud mental. Las personas que tienen problemas de salud mental actualmente retrasan la búsqueda de tratamientos porque tienen miedo a ser discriminados, porque tienen miedo a que los trate de una manera distinta tanto en los sistemas sanitarios como en sus ambientes laborales o sociales. Es por eso que el concepto de estigma se ha ido haciendo cada vez más relevante y ha sido objeto de estudio, ¿sí? De estudios bastante serios en distintos países del mundo, y es un fenómeno muy transversal el estigma. Se habla de un concepto que es como un paraguas que agrupa todos estos como complejos procesos sociales, ¿verdad? Que van generando estereotipos, distancia social y finalmente discriminación relacionados con los problemas de salud mental. Y el estigma, aunque sea sutil, aunque no sea tan obvio, y por supuesto, si lo es obvio, si es muy abierto, puede generar daño. Quiero compartir con ustedes lo que las investigaciones nos han dicho del estigma, en qué contextos se dan y cuáles son sus principales características. Y la verdad es que se da en todo contexto, ¿sí? En contextos públicos, personales y lamentablemente también institucionales. ¿Y cómo se manifiesta esto? Principalmente a través de los prejuicios y estereotipos que se van generando, especialmente en relación a las personas con enfermedades mentales más complejas, pero sin duda que todo lo que tiene que ver con la salud mental está de alguna manera afectado por esto. Y aquí tiene especial relevancia lo que se comunica a través de los medios, lo que nos muestran las películas o las series, lo que se amplifica a través de las redes sociales, lo que aparece en los noticiarios, ¿sí? La persona con enfermedad mental es peligrosa, es incompetente y es culpable. Esos son como los conceptos que más habitualmente se repiten y se repiten, ¿sí? Y se van fijando de esta manera en un imaginario colectivo. Tanto así que la persona que sufre un trastorno mental finalmente va creyendo esta realidad. Yo soy peligroso, soy peligrosa, soy incompetente y soy culpable, además de lo que me ocurre. Esto lamentablemente genera que estos estereotipos lleguen incluso a las leyes o a las instituciones,
¿sí? Y entre ellas las instituciones de salud. Y esto redunda en que finalmente ocurra la discriminación de la persona con trastornos mentales. Entonces los empleadores contratan menos personas que tienen antecedentes de salud mental, los propietarios de vivienda eh, arriendan menos esas viviendas a personas que tienen antecedentes, el sistema sanitario puede ofrecer menos intervenciones, ofrecerlas más tarde, ¿verdad? Ofrecerlas de manera incompleta, y la misma persona puede llegar a creer que en realidad no es merecedor de mayor atención porque yo tengo esto, en el fondo alguien como yo no se merece tener algo mejor. Y esto implica finalmente que haya institucionalmente una pérdida de oportunidades, tanto intencionadas como no intencionadas, en avanzar en salud mental, ¿sí? Y aquí estoy pensando incluso en menor inversión en investigación en los países en relación a enfermedades de salud mental, o menor alocación de recursos en los sistemas sanitarios, o eventualmente menor infraestructura o menor acceso a información de salud mental en los colegios, ¿verdad? Desde que somos niños. Entonces, este es un tema que importa, ¿sí? Porque el alcance que tiene es mayúsculo. Y el efecto del autoestigma es tremendamente relevante también, y la investigación así lo apoya. Cuando uno vive una enfermedad de salud mental, en general cree que no se va a recuperar de lo que tiene. Este mito de que la salud mental de alguna manera nos genera como una condena de por vida, hace que la persona tenga menos esperanza en su futuro, ¿sí? Que tenga menos autoestima, porque, bueno, esto que me pasa hace que yo sea menos valioso para esta sociedad o menos valioso para esta familia, ¿cierto? Eso en sí mismo hace que los síntomas psiquiátricos aumenten o sean peor tratados, ¿verdad? Porque esto que me pasa en realidad es mi culpa, yo me lo busco. Hayan mayores dificultades en las relaciones sociales. Aquí es importante considerar que alguien que tiene un trastorno de salud mental puede ser menos efectivo en poner límites en situaciones de maltrato o de abuso, o puede creer que de alguna manera lo merece, ¿sí? Que no merece tener los mismos privilegios que las otras personas, o ser tratadas con el mismo respeto que las otras personas. Esto todo también redunda en que haya menos probabilidad de cumplir con el tratamiento, porque si yo tengo menos esperanza en que esto funcione, ¿para qué me voy a dar la molestia, digamos, de acudir a mis citas médicas o tomarme los medicamentos? Y también mayores dificultades en el trabajo, porque también tiene que ver un poco con lo mismo, ¿no? Si yo soy alguien que no puedo decir abiertamente lo que me pasa, tengo miedo de que esto se descubra, entonces hago esfuerzos por ocultar lo que me pasa o por reprimir mis síntomas, no tomo los descansos que debería tomar o las precauciones que debería tomar, y además creo que no voy a poder acceder a los mismos privilegios que pueden tener mis colegas. Entonces, la idea es que esto cambie, ¿sí? Y al poder aprovechar esta charla y conversarlo con ustedes, es qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro día a día? ¿Sí? Porque le podemos pedir también grandes cosas a las grandes instituciones, pero esto parte desde cada uno de nosotros, parte en nuestros pequeños mundos, nuestras pequeñas sociedades, como son los colegios, ¿verdad? La escuela, los trabajos, nuestras familias, ¿sí? Nuestros grupos sociales. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro día a día? Y aquí yo les traigo algunas recomendaciones que ha hecho la National Alliance on Mental Illness, que se llama por su sigla NAMI, que es una organización de salud mental muy extendida en los Estados Unidos, que surgió de familias de pacientes, justamente a propósito de este tema del estigma, de la falta de acceso y de las múltiples dificultades en las que se veían envueltos ellos para poder acceder a tratamiento para sus parientes y orientación además para ellos mismos. Y el principal objetivo de NAMI es poder ofrecer información de buena calidad, concientizar, educar y particularmente reducir el estigma en salud mental. Entonces, estas recomendaciones han sido ampliamente difundidas y quiero irlas compartiendo con ustedes porque son parte de nuestro día a día. ¿Qué nos recomiendan? Hablemos abiertamente sobre la salud mental. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, conversemos sobre salud mental.
Compartamos el tema en nuestras redes sociales, ¿verdad? Observemos también críticamente lo que aparece en las redes sociales. Hablemos del tema, informémonos del tema, no seamos, digamos, presa de las mitologías o de la, digamos, ignorancia, ¿cierto?, en torno a la salud mental. Eh, Respondamos cuando escuchemos que alguien está diciendo algo que es erróneo, ¿verdad?, que nosotros sabemos que no es cierto. Cuando escuchemos comentarios negativos, podamos ser asertivos y decir eso, la verdad es que no es así. Informémonos, estudiemos de la salud mental. También es muy importante ser consciente del lenguaje que ocupamos, ¿verdad? Que sea un lenguaje esperanzador y no estigmatizante. Cuando alguien se nos acerque y nos comente de sus problemas de salud mental, alentémonos también a que esa persona pueda compartirlo de manera abierta y no salgamos, digamos, inmediatamente a tratar de parar el tema o a decir, oye, eso en realidad mejor no lo hables aquí porque puede producir algún problema o eventualmente decirle, no sé, pues eso que estás diciendo en realidad tiene que ver contigo y tu fuerza de voluntad y eso se pasa con voluntad. Fomentar la igualdad entre las enfermedades físicas y mentales. Yo aquí quiero compartir un poco una anécdota que me ocurrió cuando yo quería ser psiquiatra, estaba estudiando medicina y le decía a mis compañeros, yo quiero estudiar psiquiatría, y mis compañeros me decían, ¿y a ti entonces no te gusta la medicina? Eso era muy habitual, yo lo escuché mucho durante mi formación médica, que la psiquiatría era como el pariente pobre de las especialidades médicas. Por suerte que eso ha ido cambiando con el tiempo, pero queda muchísimo de eso. El poder hacer equivalente los trastornos mentales con otras enfermedades de la medicina y que están eh, similar el manejo y el estudio de, por ejemplo, la esquizofrenia, como lo sería del cáncer o de la diabetes, y los tratamientos también. La importancia de los tratamientos en la mejoría y la posibilidad de recuperación. El mostrar compasión por las personas que tienen enfermedades mentales y entendiendo por compasión no lástima, ¿verdad? Sino comprensión hacia el otro que puede padecer algo que a mí también me podría pasar, ¿verdad? O alguien muy querido mío. Y esa comprensión tan humana que podemos darnos y que de alguna manera hace sentir al otro como un igual, no como alguien inferior. Ser honesto sobre los tratamientos. Esto es algo más difícil, pero en la medida de que personas famosas y personas con influencia han hablado, han sido abiertos en decir que ellos han pasado por procesos de tratamiento, incluso que han tomado medicamentos o han pasado por procesos de psicoterapia, ha abierto la puerta a que muchas más personas se atrevan a decirlo. Y al ser honesto y hablar sobre los tratamientos, se va generando una cultura de que esto sirve. Efectivamente, el tratamiento en salud mental provoca cambios positivos y que la persona puede mejorar. Advertir a los medios de comunicación cuando veamos que hay errores, que hay mitos, ¿verdad? Que hay un mal uso de la información. Yo me dedico principalmente al área de los trastornos alimentarios en mi práctica clínica y nos ha pasado muchas veces como grupo el tener que ir a intervenir y denunciar cuando hemos visto personas famosas e influyentes hablando de una manera inapropiada, por ejemplo, respecto a el peso, la imagen corporal, el medicamento que te va a ayudar para bajar de peso cuando en realidad es algo peligroso y que no se puede difundir así como así. Y ese tipo de cosas sirven, ¿sí? Son una clara muestra muy potente de que estamos aquí, que estamos pendientes de cómo se habla de la salud mental en los medios de comunicación y en las redes sociales. Todo esto apuntando a que cada vez más la persona con un problema de salud mental pueda empoderarse y en vez de estar desde el lugar de la vergüenza, pueda estar en el lugar del empoderamiento y salir a hablar de sus experiencias para poder ayudar a otros que están en un proceso similar. Con mucha alegría podemos ver, digamos, los que nos dedicamos a este tema, que han aparecido múltiples iniciativas eh, de tener el estigma, ¿sí? De favorecer plataformas donde las personas puedan comunicar sus experiencias, donde profesionales de la salud también puedan entregar información de buena calidad, páginas web que son amables de visitar
donde aparece este componente comprensivo, compasivo, ¿verdad? Respecto a los problemas de salud mental. Y la posibilidad de ir derribando esos mitos que aparecen a veces en las películas o en las series y que nos hacen tanto daño. Iniciativas como la de las Naciones Unidas son extraordinariamente bienvenidas, como esta iniciativa para la salud mental, eh, donde están participando nueve países y que lo que busca esencialmente es asegurar cobertura universal de salud para los que viven con problemas de salud mental. Este tipo de iniciativas van hacia la raíz de lo que ha provocado el estigma, que es disminuir el acceso de las personas a la salud mental. Por lo tanto, a través de promover políticas de salud mental y sensibilización en torno al tema, vamos aumentando las posibilidades de la persona de acceder. Aquí estamos peleando contra las discriminaciones o los estigmas más institucionales. Así que este tipo de iniciativas son extraordinariamente bienvenidas. Ahora, quiero contarles un poco qué estamos tratando de hacer nosotros como Red de Salud UC Christus en Chile. Todos estos problemas que yo les he comentado son parte de nuestra cotidianidad y nos hemos dado cuenta que como red de salud los pacientes estaban con muchas dificultades para acceder a atención de salud mental, no sabían cómo llegar a, eh, a pedir una hora, por ejemplo, con quién hablar, qué hacer cuando tengo un problema de salud mental. Y nos hemos abocado estos últimos años a tratar de acercar la salud mental a las personas a través de imágenes que sean menos estigmatizantes en nuestras páginas de salud, el facilitar el acceso de las personas, el poder educar, ¿verdad? El tener equipos que hagan una suerte de recepción en salud mental donde poder orientar al consultante y poder hacer una distinción también. Un problema de salud mental a lo mejor se resuelve con una breve intervención en crisis con un psicólogo, por ejemplo, o tal vez mi problema de salud mental es muy grave y necesita rápidamente ser la persona hospitalizada en una unidad de salud mental. Para esto es necesario hacer todo un cambio de paradigma, que en eso estamos, digamos, y para eso trabajamos, porque la psiquiatría ha hecho una transición desde lo que era el control de los síntomas nomás, del paciente enloquecido, un poco lo que mostraban, un poco caricaturizándolo las películas, ¿verdad? La salud mental ha hecho una transición y actualmente lo que entendemos por la salud mental moderna es que el individuo llegue a su máximo nivel de desarrollo y que la persona sea protagonista de ese proceso. ¿Sí? Ya no estamos hablando solamente de controlar síntomas, estamos promoviendo que la persona llegue a su mejor estado de salud. ¿Cómo lo estamos tratando de hacer nosotros como UC Cristo? Quiero compartir con ustedes lo que ha sido nuestra experiencia en esto. Hemos tratado de ir generando esta pirámide de intervención, en que en la punta de la pirámide tenemos los servicios de atención en psiquiatría más intensivos, lo que podríamos entender como las UTI psiquiátricas, donde le damos cabida a aquellas personas que están con una crisis de salud mental muy grave, ¿sí? Con una alta vulnerabilidad y que requiere una atención 24/7, y que necesitan estar hospitalizadas y recibir continuamente supervisión y cuidado. Y hacia abajo en esta pirámide, el ir avanzando o el ir desescalando, digamos, niveles de intervención hacia formas más intermedias, donde la persona pueda volver a reconectarse con sus medios, pueda volver a reconectarse con su familia, con su medio social, y lentamente ir retomando sus capacidades laborales, académicas, sociales, tal que de esta crisis grande que provocó estar en esta punta de la pirámide, poder volver a desempeñarse como una persona íntegra y con la mayor capacidad de desarrollo. Para eso se necesita, y eso es lo que hemos tratado de hacer este último tiempo, se necesitan dispositivos diferentes, o sea, de la hospitalización psiquiátrica, pasar, por ejemplo, a centros diurnos. Y recientemente pudimos abrir nuestro primer centro diurno en psiquiatría, donde la persona vaya por el día y esté junto con otras personas
conversando en talleres, aprendiendo habilidades de resolución de conflictos, de habilidades de comunicación, retomando aspectos de la vida académica, retomando aspectos de la vida intelectual o laboral, para después poder pasar a una transición, a un manejo completamente ambulatorio, donde la persona ya esperamos que esté reinserta en su medio habitual. Por eso es que es importante tener esta continuidad del cuidado, ¿sí? En el poder ofrecer toda esta continuidad del cuidado en salud mental. No en todas partes se tiene esto. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande actualmente como UC Christus para poder hacerlo, y nos hemos dado cuenta que es tremendamente gratificante tanto para los equipos como para las personas que requieren atención. Y aquí les muestro algunas imágenes como para que ustedes se puedan hacer una idea de qué es lo que es un centro diurno, ¿sí? Es un lugar y ya es muy distinto a una hospitalización psiquiátrica cerrada, que uno tiene un poco como la idea del manicomio en su mente, ¿no? Como un lugar muy lúgubre, ¿verdad? Con mucha constricción, digamos, de libertades. Es importante poder ir haciendo estos pasos intermedios hacia lugares más luminosos, donde aparezca el color, donde se puedan hacer actividades grupales, donde las personas puedan compartir con otros lo que han sido sus experiencias y donde se pueda empezar a dar esto que les comentaba antes, esa reducción del estigma y el poder hablar tranquilamente y transparentemente de lo vivido con otras personas y también escuchar de los otros, los que han sido sus experiencias de recuperación. Porque la verdad es que lo que pueda decir un terapeuta no se compara a lo que uno puede escuchar de otra persona que ha pasado por esto y ha logrado recuperarse. Y el lograr tener estos espacios donde se den esas interacciones grupales es verdaderamente un regalo. Algo importante también que me gustaría compartir con ustedes es la importancia del equipo en salud mental. Ya hace mucho rato que los psiquiatras no trabajamos solo en esto. Sabemos que necesitamos, para poder dar la mejor atención de un paciente, necesitamos ser muchos y tener múltiples miradas. Enfermeras, eh, psicólogos, terapeutas ocupacionales, nutricionistas, profesoras de yoga, terapeutas artísticos y tener una costumbre de dialogar entre nosotros y poder dar entre todos una visión en 360 grados del paciente. Eso permite efectivamente llegar a la mejor orientación, a la mejor, a brindar la mejor salud posible. Y también, así también se cuidan los equipos de salud mental. ¿Sí? Así también nosotros nos cuidamos del estigma del equipo de salud mental. Eh, es una tarea difícil el trabajar con salud mental porque uno habitualmente se enfrenta a historias muy dolorosas de las personas. Entonces es muy importante esto de tener un equipo donde haya una contención y una sensación de esperanza también para el equipo, de que las cosas pueden andar mejor, de que las cosas pueden resultar. Les muestro un poco estas fotos reales, digamos, de algunas situaciones y talleres grupales, particularmente la que está hacia la derecha, que es un taller donde los pacientes están haciendo una dinámica de terapia ocupacional en que ellos dibujan el río de la vida, ¿sí? Aquí están cada uno de ellos trabajando en lo que ha sido su vida, desde el inicio hasta lo que ellos creen que será su final, y cuáles han sido los obstáculos, los principales obstáculos que han enfrentado, como representado por ramas o por piedras, digamos, que van pasando en este río, pero también las cosas que van ayudando a que este cauce fluya. Y es muy bonito cómo esto se da en comunidad y en conversación, y cómo se comparten experiencias ahí, y cómo eso da una sensación de fortaleza. Bueno, quiero terminar esta conversación con ustedes y poder pasar tal vez a una conversación más activa, poder responder algunas preguntas, eh, agradeciendo el interés de poder haber participado acá. Y yo creo también personalmente que mientras más sepamos, mientras más nos interesemos y mejoremos el conocimiento, el lenguaje, ¿verdad? Van a ser mucho mejores los índices de salud mental que tengamos eh, nosotros, digamos, nuestras familias, nuestros niños, y esperemos
y también a nivel mundial. Quedó congelada. Compartir. Ay, está como congelada. Ahí sí se ve o no, ¿se escucha bien? Ay, Ahí sí, parece que sí, volvió, sí, sí. se Entonces escucha bien. estaba Ay, como, no, no como sé a dónde congelada. quedamos. No, no, Sí, no, no, Si me no, se congelaste alcanzó, mucho se rato. alcanzó a escuchar. Sí. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Estaba viendo si eh, estaban pregunta. preguntando cómo se llega al centro diurno y ahí Alejandra compartió la información, el folleto, pero no sé si hay alguien que quiera preguntar ahora, abrir el micrófono y hacer consulta o acotar algo y Sí, ponerlo con en el chat. confianza y agradeciendo la oportunidad que nos dieron como ONU, como organización y a todos los que están conectados, que en el fondo, claro, derribar un poco el mito del paradigma, como dijo la doctora, ¿cierto? De estigmatizar, ¿cierto? Las enfermedades mentales, así que cualquier consulta es válida respecto de lo que se habló. Yo igual voy a indicar acá mi correo y ahí después nos ponemos de acuerdo. Cualquier consulta me pueden hacer llegar directamente a mí o a través de Paula, ¿cierto? Las inquietudes. Pero ideal que aprovechemos a lo mejor ahora unos 3 5 minutos para alguna consulta. ¿No? Mónica Mónica Berrocal. Berrocal tiene la mano arriba. Adelante, Mónica. Hola, buenos días. ¿Me escucho bien? Perfecto. Buenas tardes, ya estoy mirando y son las 2:30. No, yo básicamente es como quizás hacer la apreciación de que, bueno, yo trabajo con población migrante. Ese es como mi público objetivo que yo tengo en el día a día. Y quizás sería importante, no sé si en este espacio o en otro que pudiese darse, de lo que implica también los primeros auxilios psicológicos que muchas veces nosotros tenemos que llevar a cabo, porque muchos de ellos entran por pasos irregulares, son tránsitos que han sido forzados, donde identificamos diversidad de causas, pero en su mayoría es una migración forzada la que ellos vivencian y donde traen igual una carga emocional bastante elevada a raíz de todo lo que implica también el desprendimiento de sus arraigos y del asentamiento en un nuevo territorio, ya sea transitorio o de manera ya permanente. eh, Hacer como esa apreciación, porque a quienes hoy día estamos, digamos, vinculándolos con población migrante, nos hemos dado cuenta que si bien para la población nacional ya es complejo el acceder a servicios de atención en salud mental, eh, el migrante es aún más, considerando también que los profesionales, perdón, que hoy día están en formación, no tienen muchas nociones ni conocimiento de lo que implica hoy día la migración y de las consecuencias asociadas a temas de salud mental. Y desde ahí también hemos estado vinculándolos con universidades, con la academia en realidad, y con dispositivos también de salud para que comiencen también en la formación y de lo que implica, digamos, este tránsito migratorio forzado y del asentamiento en un territorio, la adaptación mutua a nivel intercultural. Entonces, como que igual me interesaba hacer esa salvedad porque hoy día nos hemos dado cuenta que no hay mucho conocimiento de quienes atienden hoy día a nuestra población migrante, de cómo también sobrellevar o abordar algunas temáticas y que están vinculadas también muchas veces al tema de los primeros auxilios psicológicos que también nosotros debemos efectuar y que muchas veces viene desde como lo que nos nace así como desde lo visceral para poder, digamos, entregar cierta contención a los que hoy día estamos vinculados con esta población. Eso era como hacer como la salvedad, quizás recibir alguna apreciación de ustedes también de lo que nos han comentado en referencia a lo que he mencionado. Gracias. Y disculpas por la cámara, pero estoy con una señal media intermitente. Sí, yo quisiera comentar, Mónica, que totalmente de acuerdo con tu apreciación. Yo creo que la formación de los profesionales, tanto de la salud como profesionales de la educación, ha sido históricamente muy precaria en relación a temáticas de salud mental en general y particularmente en lo que respecta al tema que tú propones ahora, que es extraordinariamente relevante.
y todo lo que podamos avanzar en culturizar, en alfabetizar a los profesionales que trabajan con niños, adolescentes y que trabajan con poblaciones vulnerables, es extraordinariamente importante. Es un esfuerzo que también tiene que ver con justamente derrumbar el estigma más institucional, que es el que trataba de mencionar en mi presentación. Y bueno, los esfuerzos deben venir necesariamente de las políticas públicas. Ahora, yo debo decir que en los últimos años ha habido un cambio muy importante que yo creo que tiene que ver con el cambio generacional. Las nuevas generaciones de profesionales exigen mayores conocimientos en salud mental. Y eso nos ha puesto a todos los que nos dedicamos a la educación en un desafío de entregar más y más conocimientos. Gracias. María Castro de México tiene la mano levantada. Gracias. No, y primero muchas gracias eh, por siempre tener este tipo de actividades que creo yo que, sobre todo, ya creo yo que se revalorizó el tema de que en los espacios laborales se abordara el tema más después de la pandemia, porque pues también se notan muchos más casos que antes no se notaban, ¿verdad? Y por ahí va mi pregunta, y es que cómo ven como que una formación mayor a quienes asumen posiciones de liderazgo para poder ser más sensibles a este tipo de, de, de- de padecimientos, ¿verdad? Porque a veces hay personas que supervisan a personas que tienen este tipo de padecimiento y tienden a estigmatizarlas como no, es que ella es solitaria, no es que ella trabaja sola, es que ella trabaja mejor así. Y eso no es así. O sea, hay que formar de mejor forma también a quienes tienen una doble o triple responsabilidad para lo que yo digo, no solamente hacer que las personas sean más productivas, sino que se sientan cómodas y acogidas, porque este tema, bueno, es un tema que se tiene que tratar de una forma comunitaria, ¿verdad? Y sobre todo en los trabajos, que es en donde más tiempo pasamos, creo yo que quienes tienen esa responsabilidad deberíamos de ser mejor formados y cómo lo ven ustedes, ¿verdad? Para que haya una sensibilidad mayor por la responsabilidad mayor que tenemos, ¿verdad? Y que no sea desde el supervisor que estigmatiza a las personas con este tipo de padecimientos. Gracias. Muy interesante tu comentario, María. A propósito de todas las investigaciones que existen actualmente respecto al impacto del estigma, es que han salido algunas recomendaciones, entre ellas recomendaciones de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, respecto al manejo que debiera hacerse en los trabajos. Eh, Particularmente las personas que están en roles de liderazgo debieran formarse en salud mental y tener políticas activas anti-estigma. Ahora, estos son recomendaciones, ¿verdad? Y son recomendaciones que vienen desde el mundo académico. Y poder bajar esas recomendaciones a la vida real sigue siendo un desafío. Pero hay suficiente evidencia a estas alturas que permite afirmar que los trabajos requieren intervenir en estas áreas y que eso seguramente va a redundar no solamente en una mejor calidad de vida de los trabajadores, sino que efectivamente también en un mejor desempeño como empresas. Así que si quieren puedo compartirles más adelante algo de la evidencia que se ha recogido en torno a esto. Gracias. Creo que sería muy bueno. Hay un par de preguntas, no sé si alcanzamos a leerlas. Ustedes me dicen, Alejandra, Melina, si alcanzamos. ¿Alcanzamos? ¿Las leo, doctora? Ok, lee la 3 tuya. minutos. Dice, según Ujú. entiendo, Chile en particular hace mucho más tiempo anterior a la pandemia, tiene antecedentes de alta afectación de salud mental en torno a esto. ¿Qué metas se tienen desde hacia el sector de salud para hacer frente de manera masiva a este problema?
Sí, efectivamente Chile se ha caracterizado en los últimos años de tener altas tasas, sobre todo de depresión, de trastornos depresivos. Y lo que se está haciendo actualmente, y es un esfuerzo que ha venido desde los últimos 20 años aproximadamente, es el poder incluir algunas patologías que son de alto impacto en lo que se llama garantías explícitas en salud, de los sistemas de salud público y privado en Chile, conocidos como las siglas GEF. Entre ellas la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, las adicciones en menores de 15 años, por mencionar algunas. También hay algunas iniciativas en relación a otros problemas de salud que están en desarrollo. Esto ha tenido un impacto positivo porque ha permitido aumentar la disponibilidad de especialistas o personas con formación en salud mental que puedan dar una primera atención, y se va escalando en niveles de complejidad según se requiera. Ahora, por supuesto, esto abrió la puerta a que consultara más gente y demostró que efectivamente necesitamos todavía muchísimos más recursos, y estamos en eso, digamos, como país, inyectando cada vez más recursos a la salud mental. Perfecto. Esa era la respuesta para Luis Vera, que hizo la pregunta a través del chat. Y la segunda, Elsa Trujillo, pesante de recursos humanos, ¿verdad? Dice, mi pregunta es cómo debemos proceder cuando vemos a una persona pasando por alguna crisis. Y bueno, agradece mucho la charla, que es muy interesante. Bueno, excelente pregunta, porque justamente tiene que ver con lo que hemos hablado hoy día. Nuestra postura frente a alguien que está en crisis debiese ser una postura abierta, no estigmatizante, ¿sí? Tratar de evitar los juicios de valor, el poder tener una escucha activa y evitar los juicios de valor, habitualmente son los dos conceptos que más se repiten en los primeros auxilios psicológicos. El poder dar en ese momento a la persona un espacio de conversación, de apertura, de desahogo, permite muchas veces que la sola persona vaya pudiendo ir procesando lo que ha vivido con sus propios mecanismos de adaptación, que todos tenemos muchos mecanismos de adaptación que no lo sabemos hasta el momento en que estamos en esa crisis. El estar en compañía durante una crisis, el sentirnos respaldados y no juzgados, nos ayuda a echar mano a estos mecanismos de adaptación y lograr salir de esa crisis. Por supuesto que depende mucho de la intensidad de aquello que nos ha provocado la crisis. Hay factores estresantes que son muy intensos y algunos que llegan a tener características traumáticas. Y en ese caso es muy importante ayudar a la persona a llegar a conectarse con un profesional de la salud mental. Eh, a veces la persona que está sufriendo una crisis no se atreve, le da vergüenza o no sabe cómo hacerlo. El acceder a un profesional de salud mental puede ser difícil, no solamente por el acceso, sino que por la vergüenza de la persona. El acompañar a esa persona, ayudarla, por ejemplo, a conseguir una hora, a conseguir información, puede ser tremendamente relevantes para que esa persona tenga una buena evolución y salga adelante. Por ahí había una pregunta parecida un poco a esto, cómo comenzar el tratamiento. Yo diría tratar siempre de ir como de menos a más, ¿sí? A menos que uno tenga un diagnóstico previo, ya tenga un tratamiento con medicamentos, por ejemplo, ya tenga un diagnóstico en salud mental, en que lo ideal es tratar de llegar inicialmente directo a un psiquiatra, que es un especialista en fármacos, ¿cierto? Pero también se puede llegar a una muy buena intervención en salud mental a través de un psicólogo, por ejemplo. Los psicólogos son personas que tienen una alta experticia en la resolución de crisis. Son personas que están muy entrenadas en escuchar, ¿verdad? Y que durante la escucha van reconociendo aquellos aspectos de la persona que son sus fortalezas y van también reconociendo aquellos riesgos. Entonces permiten a la persona poder anticiparse a los riesgos, hacer cosas activamente para evitar profundizar la crisis y sacar todos esos recursos, todas esas habilidades que no saben que tienen, pero que están ahí. Y a veces una intervención psicológica puede reemplazar absolutamente el uso de fármacos y puede ayudar a que una persona siga perfectamente adelante. Entonces depende bastante de la intensidad de la crisis, si alguien ya está usando fármacos o no, un poco con qué profesional conviene más
referirse primero. Nosotros en UC Christus tenemos lo que llamamos la unidad de recepción en salud mental. Esta unidad de recepción en salud mental tiene médicos generales que tienen especialización en salud mental, que pueden hacer perfectamente una primera recepción. Tenemos psicólogos ahí, que también pueden hacer una primera recepción. Y también hay psiquiatras. Y este grupo de personas trabajan entre ellos muy coordinadamente y a veces hacen como coterapias, es decir, un psiquiatra trabaja con un psicólogo o el médico general trabaja con un psicólogo para darle a la persona lo que más necesita en cada momento. Perfecto. Muy claro. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Pau, no se te escucha. Sí, perdón. Yo había puesto uno en el chat. No sé Se me pasó, se me pasó. Bueno, lo que preguntaba yo, ¿cuál sería su recomendación al momento de contratar personal? Están los exámenes psicológicos, eso sigue siendo como lo más utilizado, hay otras recomendaciones. Bueno, esa es una pregunta que da en sí misma como para una presentación y tiene muchas ramas. Yo creo que la entrevista psicológica debiese tener una razón de ser y un objetivo tal vez un poquito diferente a lo que tiene actualmente. Así que es una especie como de filtro para muchas empresas. Y apenas se detecta un problema de salud mental, esa persona queda afuera. Y eso hace que en las entrevistas psicológicas se tergiverse a veces la realidad o se mienta o se oculta información, lo cual es muy nocivo, porque finalmente quita un valor intrínseco muy importante que tiene la diversidad de personas dentro de un lugar de trabajo. Entonces, la entrevista psicológica más bien lo que debiese filtrar son personas eventualmente que pudieran tener conductas más psicopáticas o disociales, es decir, personas que no van a hacer un buen trabajo en equipo porque van a tener actitudes irrespetuosas o van a tener, digamos, permanentemente una actitud de ponerse ellos al frente de los demás sin poder entrar en un trabajo colaborativo. Ese tipo de situaciones desde el punto de vista de la salud mental son un poquito diferentes a lo que hemos conversado hoy día. Más bien se tratan de trastornos de personalidad donde hay una poca capacidad de colaboración con otros. Y eso es muy difícil, es muy complicado en los ambientes laborales. Son personas que tienen más bien tendencias delictuales. No sé si se entiende la diferencia, ¿sí? Entonces ahí salimos un poco del ámbito de la salud mental y entramos un poco más al ámbito de lo penal. Si pudiéramos pensar que ese fuera el objetivo de una entrevista laboral, sería el objetivo más importante. Y luego comprender la diversidad de personas que están dentro de esa institución para saber qué necesitan y cómo se puede sacar el máximo provecho de esa diversidad de personas. Esa es mi opinión, ¿sí? Ahora creo que es un tema que da para largo. Muchas gracias. Y yo creo que Bueno, efectivamente tal vez se debería coordinar una segunda si abordan algún tema, entonces lo coordinamos con tiempo tal vez y podríamos abordarlo. sería maravilloso. ¿Ok? Bueno, les queremos dar las gracias por haber tomado el tiempo para hacer la presentación de hoy, que creo que todos los que ingresaron a la presentación lo van a valorar. Nosotros les pusimos un poco más arriba en el chat una pequeña encuesta para si la pueden contestar y así se las compartimos a ustedes después con las respuestas. Y Buenísimo, se los si agradeceríamos. nos puede hacer llegar la presentación de la doctora Melina para enviárselas a los participantes. Por supuesto, ningún ¿Ya? problema. Y agradecerles el Muchi- espacio a ustedes, a ti, Paula, por la invitación, lo reitero, y a todos los que se conectaron, así que nada, cualquier cosa estamos ahí disponibles y atentos, ¿ok? Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta Muy oportunidad. bien, Buena muchas Que gracias, tengan todos buena doctora. tarde a un todos. lindo día. Ya, linda Chao. tarde para todos, tal cual. Muchas gracias.